Hola a todos, este es un mensaje que lleva por título Hace más falta. Hace unos días llevé a mi hijo aquí a la presa de la Cañada del Lobo, como le gusta a él que lo lleve, para aventar piedras. Le gusta ponerse a la orilla de la presa y aventar, ¿verdad? Muchas piedras, se puede tardar mucho tiempo ahí entretenido. A veces se hinca y está ahí, ¿verdad? Divirtiéndose. Cuando yo lo observaba, también me di cuenta de una cosa. El nivel de la presa había descendido aproximadamente 1 metro. Y esto fue pues algo preocupante, algo alarmante, porque dije, la presa, la presa se está secando. Y no solamente esta presa, sino muchas de las presas en el estado de San Luis Potosí y en el país entero. Sabemos que hay crisis por la falta de agua. La iglesia tuvo un día de campo muy bonito y al regresar de este día de campo el domingo pasado, nos encontramos con la sorpresa de que no había agua en el tinaco. Tuvimos que sacar del aljiber, bombear, ¿verdad?, el agua, pero me llamó la atención porque nunca nos había pasado. Regularmente nos abastecen de agua un día sí y un día no, pero aquí me llamó la atención porque el tinaco no había sido llenado cuando ese día tocaba agua. Ya nos había pasado que nos dábamos cuenta que la presión no está siendo la necesaria o lo suficiente para que el agua pueda subir hasta el tinaco. Y uno se pone a pensar, ¿verdad?, en la necesidad del agua. También el hermano Efraín nos comentaba que en la casa hogar, pues el pozo del cual subsisten, del cual viven, pues también, ¿verdad?, se está secando. Y esto es algo que nos preocupa a todos. Necesitamos el agua. El agua es vida. La lluvia siempre fue considerada como una bendición, y seguirá siendo considerada como una bendición. El agua es vida. Sin agua no podemos vivir. Necesitamos tanto el agua. Y yo le pedí a Dios en mi mente, Señor, envíanos la lluvia. Hace tanta falta la lluvia. No solamente aquí en el estado de San Luis Potosí, sino en muchos estados que están viviendo, ¿verdad?, por sequías. Ya llevan pues varios años, llevamos varios años sufriendo de la falta de agua. Sabemos que en algunas partes es mucho más eh, vista, mucho más sentida esta necesidad que en otras partes. Sí, es cierto, ¿verdad? Nosotros tal vez tenemos poca agua, pero en algunos lugares tienen nada, nada de agua. Y esto realmente nos debe llevar a pensar, nos debe hacer reflexionar en qué estamos haciendo para que no haya agua. Sin duda, cada uno de nosotros puede contribuir a la falta de agua o a que Dios envíe la lluvia. Yo le decía a Dios, Señor, hace tanta falta el agua. Envíanos la lluvia, Señor. Y yo pude tener una respuesta de Dios al acordarme de un pasaje de la Biblia que se encuentra en Santiago capítulo 4 versículo 2 y dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Yo sentí como Dios a través de la Biblia ahora me decía, bueno, ¿quieres agua? ¿Quieren lluvia? ¿Están necesitados? Pues entonces pídanme, pídanme, pídeme, Azor, pídeme, hijo, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Hermanos, amigos, muchas veces no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Muchas veces no suceden las cosas que queremos porque no pedimos. Muchas veces no podemos hacer las cosas porque no pedimos. Es muy importante pedir.
Y esta palabra es muy interesante porque significa estrictamente una demanda por algo debido. ¿Una demanda? Cuando leí el significado literal me llamó la atención. Una demanda. Una demanda es una acusación, pero como que no checa, ¿verdad? ¿Cómo voy a demandar a Dios? ¿Cómo voy a acusar a Dios por la falta de agua? Muchas personas acusan a Dios. Muchas personas le echan la culpa a Dios de la situación actual, política, social, económica, ambiental, etcétera. Pero cuando nos ponemos a pensar en realidad, caemos en la cuenta de que no es Dios quien tiene la culpa, sino somos nosotros. Nosotros estamos contribuyendo a que haya hambre, a que haya injusticia, a que haya muerte, a que haya enfermedad, a que haya destrucción, a que haya calentamiento global, etcétera. Nosotros somos los culpables, no Dios. Pero esta palabra, que literalmente significa una demanda por algo debido, sugiere con la mayor frecuencia una actitud, la actitud de un suplicante, la petición de uno inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Esto es muy interesante. Muchas veces no pedimos lo que queremos, lo que necesitamos. Muchas veces no acudimos a Dios con esta actitud suplicante, con esta actitud de que somos inferiores, de que necesitamos a alguien superior, y ese ser superior, altísimo, supremo, es Dios. Dios quiere que vayamos con esa actitud de súplica. No vamos a exigir, no vamos a acusar, no vamos a querer obligar a Dios a que atiendan nuestras peticiones, nuestros caprichos, nuestros deseos. Nosotros somos los siervos. Él es el Señor. Nosotros no somos los señores, no somos los amos, no somos los dueños. No querramos tener esa autoridad o ese dominio, ¿verdad? No nos elevemos más allá. Debemos de tener los pies en la tierra. Debemos de reconocer nuestra condición. Somos siervos de Dios. Él es quien tiene la autoridad y Él es superior a nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Sin duda dependemos de sus bendiciones. Y una de estas bendiciones tan importantes es la lluvia. Por eso, si queremos lluvia, debemos de acudir a Dios en esta actitud de súplica, en esta actitud de inferioridad. Nosotros necesitamos de Dios. Entonces, si queremos lluvia, pidámosle a Dios de todo nuestro corazón. Supliquemos por esta necesaria bendición. Esta palabra pedir se encuentra en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 7:7 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es la condición para que se nos dé algo según este versículo? Que pidamos. Pero recordemos más bien que debemos de tener la actitud suplicante, la actitud de uno inferior, en posición a aquel a quien se le hace la petición. Si queremos la lluvia, debemos de tener esta actitud para que Dios nos dé la lluvia. También esta palabra la utiliza el versículo 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Un hijo le pide a su progenitor, a su papá. Un hijo va a reconocer que su papá es quien tiene la autoridad, que su papá, ¿verdad?, es la fuente de poder, es la fuente de la cual él puede tener lo que necesita. Y un hijo, ¿verdad?, le dice: papá, dame, te pido, ¿verdad?, que me des de comer, o te pido esto, te pido aquello. Pero con esa actitud, con esa súplica, con esa petición, con ese ruego, reconociendo la autoridad, reconociendo que quien está
arriba de nosotros, ¿verdad? En cuestión de autoridad, de jerarquía. También se utiliza esta palabra de pedir cuando un súbdito le pide a un rey. Por ejemplo, en Hechos 12:20 encontramos también esta palabra. Hechos 12:20 dice la palabra de Dios así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Pedían paz, súbditos, siervos, ante un rey, ante la máxima autoridad. Solicitaban, rogaban, suplicaban paz. Nosotros le suplicamos a Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, por aquello que queremos, que anhelamos, que necesitamos. Nunca olvidemos esta actitud tan importante cuando pidamos a Dios algo. También se utiliza esta palabra en Hechos capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Un cojo de nacimiento era traído a esta puerta para que pidiese limosna. Mucha gente necesitada, mucha gente que sufre, mucha gente que no tiene que comer y que pide, suplica, reconoce su condición y está, ¿verdad?, con la mano extendida, esperando que alguna persona atienda a su necesidad, atienda a su súplica. Muchos de nosotros ignoramos a aquellas personas, sin duda, porque ya no sabemos si esa persona en realidad está necesitada, o tal vez hasta somos más necesitados nosotros. En muchos casos, ¿verdad?, donde la gente es usada para enriquecerse y de ese modo viven. Utilizan tal vez alguna discapacidad, alguna enfermedad para conmover o para atraer a la gente y piden, ¿verdad? Y piden. Pero en realidad, ¿verdad?, tal vez ellos pueden tener el ingreso de otra manera. Hay mucha gente, ¿verdad?, que está enferma, que está discapacitada y trabaja, ¿verdad?, y se esfuerza y lucha, pero otra gente se utiliza, ¿verdad?, ya alguna enfermedad, alguna discapacidad para enriquecerse, ¿verdad? Y uno pues ya desconfía de las personas si en realidad a ser va a ser usado el dinero de una buena manera, o si se lo van a quitar, o si nos están engañando, y ya uno tiene mucha desconfianza. Pero aquí se encontraba una persona en el templo de, de Jerusalén, ¿verdad? Templo, en esta puerta, estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo una ayuda, una ayuda. Si nosotros queremos la ayuda de Dios realmente, y esto es importante porque mucha gente de seguro que piensa que no necesita la ayuda de Dios, no necesita la bendición de Dios, no necesita la intervención de Dios. Piensa que puede vivir solo, piensa que es superior, que es independiente, que puede por sí mismo salir adelante, por sí solo. No necesita de Dios, no necesita de los demás. Y sabemos que están equivocados. Todos necesitamos de los demás y necesitamos de Dios. Y aquí está esta persona pidiendo, suplicando. Qué importante es pedir, suplicar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos a Él así, con esta actitud humilde, esta actitud de reverencia, esta actitud de sumisión. Si queremos lluvia, ¿por qué no le pedimos a Dios? ¿Por qué no nos unimos en oración y suplicamos a Dios por esta grande necesidad? Entonces Dios me decía a mí, me respondía, ¿verdad?, en mi mente: pídeme, hijo, pídeme, Azor. Si quieres lluvia, pídeme.
Otra de las cosas que me hizo pensar por la falta de lluvia es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11:13. Deuteronomio 11:13. Y dice de la siguiente manera: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu fruto, tu vino y aceite. Pues yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué no llueve? ¿Por qué no llueve, Señor? Manda la lluvia, hace tanta falta. Dios, ¿verdad?, me respondía: hace más falta que me pongan atención. Hace más falta que pongan atención a mi palabra. Sí, en este versículo 13 del capítulo 11 dice: si obedecieres cuidadosamente. Pero aquí está traducido de esta manera: obedecer cuidadosamente. En el hebreo, ¿verdad?, en el original, se utiliza la palabra o la expresión oír inteligentemente. La tradujeron, ¿verdad?, como obedecer cuidadosamente. No digo que esté mal, ¿verdad?, la traducción, pero significa, ¿verdad?, esta palabra eh, oír inteligentemente. ¿Cuántos de nosotros oímos inteligentemente? Utilizamos, ¿verdad?, nuestra razón, nuestro razonamiento. Nos preguntamos qué, cómo, por qué, cuándo. Oímos inteligentemente. Es decir, la inteligencia tiene que ver con concebir, conocer y comprender las cosas. Significa, ¿verdad?, a menudo eh, o lleva, ¿verdad?, la implicación de atención u obediencia. Obediencia. Básicamente este verbo significa escuchar. Escuchar con los oídos. Alguien dirá: pues ni modo que con los pies. O cuando estamos hablando con alguna persona y tal vez no la estamos mirando, y esa persona quiere que la miremos, ¿verdad?, que tengamos contacto visual. Pero nosotros, ¿verdad?, estamos oyendo y estamos haciendo otra cosa, ¿verdad? Y esa persona dice: escúchame. Y nosotros, ¿qué le decimos? No, no escucho con los ojos, ¿verdad? Pero sin duda, ¿verdad?, cuando una persona nos dice así y nos está diciendo, ¿verdad?, o quiere, ¿verdad?, una completa, una total atención, ¿verdad?, que nosotros la miremos, que haya, ¿verdad?, un contacto visual, y esto es importante. Pero esta palabra, ¿verdad?, también es muy interesante: oír inteligentemente. Eso es lo que Dios quiere. Si yo quiero que llueva, yo quiero bendición de Dios, yo quiero que haya lluvia, yo debo de oírlo inteligentemente, que me ponga a pensar, que me ponga a reflexionar, a analizar, que conozca la voluntad de Dios, que conozca su palabra, que conozca la historia, que conozca, ¿verdad?, los orígenes, que conozca los principios, los valores, que conozca la palabra de Dios, que yo pueda comprender, que yo pueda preguntarle a Dios, que pueda obtener respuesta. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? Mira cómo lo hizo, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Que yo pueda aprender de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que yo oiga inteligentemente, que me ponga a pensar, que me ponga a razonar, que yo encuentre, ¿verdad?, aquí en la Biblia a Dios, su poder, su sabiduría, su amor, su justicia, su santidad. Que yo llegue, ¿verdad?, a razonar y decir: es que Dios por eso mandó, por eso prohibió, por eso dio las leyes, para proteger a su pueblo, para librarlo de muchos peligros. Por eso Dios actuó de esta manera. Y entonces llega luz, ¿verdad?, a nuestra mente, a
a nuestra vida cuando nosotros oímos inteligentemente y razonamos y le damos, ¿verdad? El crédito a Dios y entendemos muchas cosas. Qué bonito es cuando llegamos a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y poco a poco y cada vez más y cada vez más. Entonces es lo que Dios quiere, que lo escuchemos inteligentemente. Vamos a ver algunas citas que nos van a ampliar un poquito más el panorama acerca de esta palabra, de oír inteligentemente. Eh, la primera cita se encuentra en Génesis 37:6. Génesis 37:6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquí va a hablar acerca de José. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. José, el soñador, hijo de Jacob, él les decía a sus hermanos, ¿verdad? Escuchen este sueño, óiganlo, ¿verdad? Pónganme atención, está bueno, está interesante, miren lo que soñé, ¿verdad? Está emocionado, está contento, está deseoso de que ellos escuchen su sueño, tiene algo que decirles. Tristemente sus hermanos ya no querían escuchar de los sueños de José, le tenían envidia. Y hasta su padre y su madre no comprendían los sueños y le decían, ¿a poco nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Va a llegar un día en que nosotros nos vamos a postrar. Sus hermanos lo aborrecían, no podían verlo. Ya estaban cansados, estaban hartos de sus sueños. Pero José estaba emocionado y les decía, a ver, escuchen esto que tengo que decirles. Dios de la misma manera tiene tanto que decirnos, tiene tanto que compartirnos. Él quiere, ¿verdad?, que nosotros escuchemos, que nosotros pongamos atención. Él quiere comunicarnos algo bonito, algo maravilloso, algo muy especial. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Le ponemos atención? ¿Lo aborrecemos? ¿Lo rechazamos? ¿Lo hacemos a un lado? ¿Nos fastidia? ¿Nos cansa? ¿Nos aburre? Espero que no. Queremos lluvia realmente. Pongamos atención a Dios. Dediquemos tiempo para escuchar a Dios con esa actitud, ¿verdad?, de respeto, con esa actitud, ¿verdad?, de maravilla, con ese deseo, ¿sí?, con ese deseo intenso de conocer aquello que Dios tiene para nosotros, que alguien tan importante nos va a decir. A ver, ¿qué es lo que me va a decir Dios este día? ¿Qué mensaje me va a dar? ¿Qué enseñanza me va a traer? ¿Qué lección para mi vida, para mi familia? José estaba muy emocionado. Yo puedo también ver a Dios así, emocionado, contento, ¿verdad?, para darnos este mensaje. Hay mucho que aprender en la Escritura. Hay mucho que saber. Vayamos a Dios. Escuchemos el mensaje que Él tiene para nosotros. Vamos a ver otro ejemplo en primer libro de Crónicas 28:2. Primer libro de Crónicas 28:2. Dice así: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Se levanta el rey y dice: oídme. ¿Cuántas veces usted quiere que le pongan una completa, una total atención y hace algo, ¿verdad?, para que su atención, la atención del público esté en usted? Tal vez levanta su mano, se pone de pie, un grito, no sé. Pero aquí el rey se levanta, se pone de pie y dice: oídme, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Qué interesante, qué interesante. David pidió a su público que le escuchara, que le diera su total atención. Y eso también es lo que Dios quiere, que le demos nuestra total atención. Tantas cosas ha hecho Dios para tener nuestra atención. Dios quiere ver nuestra completa atención, que nos quedemos, ¿verdad?, así, con esa actitud, ¿verdad?, adelante,
Adelante, Señor, adelante, Dios, habla. Habla, yo te voy a escuchar. Yo voy a ponerte atención. Una total atención. Hay muchas cosas que hacer en este día, sin duda. Todos tenemos cosas que hacer, actividades, trabajos, tareas, etc. Cada quien tiene, ¿verdad?, su rutina diaria, su trabajo, sus compromisos, sus obligaciones, que también demandan atención, que también necesitamos, ¿verdad?, darles un lugar, darles espacio. Pero hermanos, amigos, Dios, Dios es lo más importante. No lo hagamos a un lado. Queremos ayuda de Dios. Queremos bendición de Dios. No olvidemos darle una atención completa, total. Dediquemos tiempo a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dediquemos un tiempo a solas para leer la Biblia, para conocer la voluntad de Dios. Meditemos en su palabra, que realmente, ¿verdad?, le podamos demostrar a Dios que Él tiene nuestra atención. Él tiene nuestra atención. Dios no merece menos. Merece nuestra total atención. Una cita más en Números capítulo 9, versículo 8. Números 9, 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Números 9, 8. Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Por otra parte, el término de oír inteligentemente aquí puede significar recibir orientación. Moisés les pidió a las personas impuras que esperaran. Él iba a pedir orientación. No sabía qué hacer. Podía decirles una respuesta, pero iba a ser de él mismo, no iba a ser de Dios. Entonces él fue a consultar a Dios y les dijo: espérenme, voy a oír lo que me dice Dios. Voy a pedir orientación. Hermanos y amigos, qué tan importante es que nosotros vayamos a Dios pidiendo dirección, pidiendo orientación. Tenemos problemas, tenemos dudas, tenemos conflictos, hay luchas, hay tentaciones, hay momentos difíciles en nuestra vida. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino, qué decisión tomar. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que hagamos? Que vayamos a Dios pidiendo orientación, pidiendo dirección. Le pidamos a Dios su guía. Le pidamos a Dios su sabiduría para tomar la mejor decisión. Que no seamos sabios, ¿verdad?, en nuestra propia opinión, que no digamos: sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sí, esto es lo mejor, ¿verdad? Sí, y razonemos y pensemos y sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Pero qué bonito es cuando podemos ir a Dios y hay en nuestro corazón esa emoción y esa necesidad. Señor, ayúdame, tengo que decidir. Me preguntaron, no supe qué decir, no sé esto, no sé aquello, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y gracias a Dios, porque Él está dispuesto a ayudarnos, a respondernos. Hermanos y amigos, queremos lluvia, queremos que llueva. ¿Qué estamos haciendo para que esto suceda? Cada uno de nosotros podemos hacer algo. Pidamos a Dios con esa actitud suplicante, con esa actitud inferior, con esa actitud de respeto, de humildad. Pidamos a Dios, que es la fuente, que es el Señor, que es nuestro Rey. Pidamos a Dios. Y segundo, escuchemos atentamente, escuchemos inteligentemente. Dediquemos tiempo para oír la voz de Dios.
para pedir dirección. Escuchemos todo lo que Dios tiene que decirnos, todo lo que Dios tiene que comunicarnos. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude para que sigamos adelante y que este mensaje haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Su amigo y hermano, Pastor Delgadillo Martínez, ministro de la Iglesia de Cristo en la colonia Bellas Lomas, San Luis Potosí.